Estimados hermanos en Cristo, Dios me les bendiga grandemente y usted que me ve a través de este medio. Quiero agradecer a nuestro Padre Celestial por un nuevo día que nos ha regalado, por un día tan bendecido que nos da a esta hora, queriendo compartirles una palabra en la cual pueda entrar a nuestras vidas, una palabra que pueda tener un tiempo cambiante a nuestras decisiones. Pero antes que todo vamos a orar a nuestro Padre Celestial y a ser agradecidos y afirmar que la presencia de Él está sobre cada uno de nosotros. Amado y buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo usted se la merece. Gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, y gracias por aquellos que van a ver este video para que puedan escuchar de tu palabra y puedan llenarse, Señor. Afirmamos tu presencia, Señor, en cada uno de nuestros corazones. La presencia tuya, Señor, en aquellos que quizás estuvieron pensando, Señor, que tú no estás cerca de ellos. Y entre más lejos te sentimos, oh Dios, más cerca estás tú. Gracias por todo. En tu nombre, Señor, ponemos tu palabra, que sea predicada, oh Dios, y que la podamos escudriñar. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos en Cristo, Dios me les bendiga, amigos. En esta mañana quiero compartir una palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del verso 30 al 34, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó toda fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hemos leído la palabra donde el apóstol Pablo emprendió un viaje en Atenas. ¿Por qué Pablo emprendió este viaje? Huyendo de aquel lugar llamado Berea. Y antes del lugar de Berea, Pablo estuvo en Atenas, donde se armó un alboroto por predicar la palabra, donde dio Pablo esa frase de que el Señor Jesús tenía que padecer y resucitar. En Berea se encontró con personas muy amables, pero también personas que quizás no quisieron escuchar de la palabra de él. Eran cortés con él, pero cuando empezó a predicar, muchos le venían en contra. Entonces es ahí donde lo mandan al apóstol Pablo al mar a retirarse, donde se encontraba con Silas, pero solo a Pablo lo mandaron allá al mar y luego le ayudaron a emprender un viaje a Atenas. En Atenas, cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba predicando, fueron también allá y armaron un alboroto, donde Pablo esperaba allá en Atenas siempre entregar la palabra del Señor, y él se enardecía porque encontró a muchos personajes que adoraban, tenían altares de esculturas hechas de hombres, a manos de hombres, estaban llenos de idolatría. Y algunos filósofos de los epicureos significa aquella persona que predica que la meta máxima de la vida es el placer, pero también tomándole por predicar la palabra, lo trajeron al Areópago. Areópago significa el tribunal supremo,
la persona que daba un dictamen, que es lo que Pablo hacía, y entonces se armó un gran alboroto. Pero es ahí cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, ve y les empieza a hablar con diplomacia, tranquilo. Donde el verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero esta palabra no la decía el apóstol Pablo por ofender a aquellos que tenían el altar con esculturas. Y llega un momento de que cuando a él lo traen, pues él les hace reconocer de que somos el linaje escogido, que Dios no es hecho con manos humanas, hecho de piedra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen, les decía el apóstol Pablo. Una de las cosas que quiero decirte, que muchas veces vas a predicar de la palabra y muchos van a estar en contra de lo que tú hablas. Así como el apóstol Pablo, muchos estuvieron en contra, pero también muchos se convirtieron ahí en ese lugar de Atenas. Quiero decirte, estimado hermano, que cuando usted y yo prediquemos la palabra del Señor, que no vengamos con un espíritu altivo, sino con un espíritu de diplomacia para poderles hablar a quienes usted debe hablarles. Cuando usted predique la palabra, hágale entender a las personas que usted les está predicando palabra de vida eterna, palabra que edifica, una palabra, una frase positiva que llene el alma y el corazón de las personas, y declarar de que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, y que cuando muchos se burlen de ti, la bienaventuranza del Señor vendrá sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo se burlaban cuando les hablaba que el Señor lo había enviado a hablarle a esa generación, que les hablara del arrepentimiento. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. En la vida te vas a encontrar aún con mismos cristianos que van a estar en contra de lo que tú hablas. Te vas a encontrar aún con miembros de la iglesia negativos, personas que no te van a querer escuchar. Pero la palabra del Señor debe de ser abierta, debe de ser escuchada, debe de ser esparcida. Y a eso lo mandó el Dios al apóstol Pablo a predicar. Que cuando lo ignoraran, que cuando no lo quisieran escuchar, ya estaba en el plan de Dios lo que iba a acontecer. Pero la fuerza del apóstol Pablo era la presencia del Espíritu de Dios acompañándole en todo momento. Déjame decirte en esta mañana, en este día, cuando veas este video, tu vida será bendecida, tu vida será próspera. Que cuando hables sean palabras dulces, palabras que edifiquen y palabras que llenen el alma de otros. ¿Para qué? Para que todos juntos hagamos algo maravilloso y seamos colaboradores del reino, colaboradores a la obra que Dios quiere perfeccionar en aquellos que están fuera. Pero para que eso acontezca, usted y yo también debemos de estar transformados. Usted y yo debemos de escuchar de la palabra, usted y yo debemos de aprender, de escudriñar, de hojear, para que esta palabra ingrese a nuestros corazones. Usted que está en esa pantalla viéndome, no me escuche a mí, escuche la voz de Dios diciéndoles
que nos arrepintamos de todo lo malo, de aquellos pecados que hemos abrazado, y decirle al Señor, como le decía el rey David: límpiame con hisopo y seré limpio, purifícame. Cuando le hablamos a Dios, Él nos escucha, Él abre la puerta de su corazón. Cuando usted le habla a los demás pueden abrir el corazón, pueden tener el corazón abierto para recibir la palabra que usted pueda dar de parte de Dios. En esta mañana, que sean los propósitos de Dios, que en este día sea Dios actuando de acuerdo a su bendita voluntad, y que toda palabra que venga de quien venga pueda ser escuchada. No podemos escuchar al hombre, porque cuando escuchamos al hombre podemos desviarnos. No podemos estar viviendo de las críticas, porque las críticas nos desbordan. Las críticas lo que hacen es estar en desunión los unos con los otros. Así como el apóstol Pablo fue perseguido, así seremos perseguidos. Dice la palabra del Señor: bienaventurados a los que por mi causa os vituperen. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces vas a pasar tiempos difíciles, que vas a ser perseguido. Y en estos tiempos la economía, la mala economía, puede ser uno de los tiempos que quizás te hacen sentir no escuchar la palabra de Dios. El tiempo de estos tipos de pandemia que vivimos en todo el mundo entero, quizás quieran ponerte a temblar, hacerte miedo, pero yo solamente quiero decirte de que vengamos a Cristo Jesús, porque solamente en Él encontramos palabra de vida eterna. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, y es por eso que ahí donde te encuentres vas a inclinar tu rostro y oremos a Dios. Amado y buen Dios, en tu nombre hemos venido, Señor, para declarar, Señor, una palabra positiva a aquellos que nos ven en pantalla. Que donde sea que nos encuentren, Señor, ahí podamos sentir que tu amor está sobre nosotros. Reconocemos que somos pecadores, pero que también hoy nos arrepentimos, Señor. Venimos con un espíritu sincero, para que nos des un espíritu, Señor, recto dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cambiar este corazón de piedra y danos uno de carne, que sienta, que ame de verdad y que sea sincero contigo y con el prójimo. Bendice, Señor, a aquellos que están escuchando, a aquellos que están orando. Úngelos con la presencia de tu Espíritu Santo, para que este día, Señor, se haga la voluntad tuya y no la nuestra, Señor. Bendice esta mañana, oh Dios, con el calor, bendice la tarde con la frescura, y bendice la noche cuando dormimos, oh Dios. Todo esto te lo ponemos en tus preciosas manos, y todos decimos amén. Que el Señor te bendiga grandemente, estimado hermano, hermana, amigo y amiga. Que esta mañana sea de mucha bendición, que este día, Señor, sea de mucho gozo de parte del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, y que nos mantengamos en alerta a través de la palabra, donde el Señor nos habla, para que podamos edificarnos unos a otros. Dios te bendiga. Hasta pronto.